Vamos a revisar las propiedades de la redacción. Nosotros, pues, es muy bien sabido que hemos leído diferentes tipos de textos, ya sean revistas, internet, libros, etcétera, etcétera. Y estos textos, pues, contienen palabras, frases, oraciones y párrafos. Y para conjuntar todos estos elementos, pues hay que darles un sentido, con el fin de que el lector entienda el texto. Para ello existen las propiedades de la redacción. Esas propiedades de la redacción son adecuación, coherencia y cohesión. Vamos a revisar cada uno de ellos. La adecuación. Su definición dice, la adecuación es el uso del lenguaje apropiado para que el lector comprenda e interprete el texto. Vamos a suponer, ¿no?, que yo quiero hacer un texto dirigido a los alumnos de una primaria, que son niños. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Adecuar mi texto, utilizar palabras sencillas para ese tipo de público o para esos niños de la primaria, para que ellos me puedan entender. Bien, y si quiero hacer un texto para un público mayor, para gente ya grande, de igual manera tengo que adecuar mi texto para ese tipo de público. Lógicamente aquí para este tipo de público que ya es grande, ¿no?, tengo que utilizar palabras más complejas. A eso se refiere la adecuación. Va a depender mucho al tipo de público al cual nos dirigimos, al cual estamos redactando el texto. Para eso tenemos que adecuarlo. A eso se refiere este concepto o esta propiedad de la adecuación. Siguiente propiedad, que es la coherencia. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Siguiente concepto, se refiere a que nosotros nos enfoquemos a lo que estamos hablando, no desviemos el tema o no hay que desviarnos del tema. Esto es muy sencillo. No sé si han escuchado a mucha gente decir, ese o esa persona no es coherente con lo que dice, dando a entender que esta persona no dice una cosa y luego cambia su punto de vista o su opinión. Aterrizando ese concepto, no sé si me entendieron, aterrizándolo aquí en las propiedades de la redacción, no es más que, por ejemplo, estábamos hablando del básquetbol. Si estoy hablando del básquetbol, me enfoco nada más a esos temas, como por ejemplo las reglas, los tipos de ejercicios que hay que hacer para practicar este deporte, la alimentación, pero nunca meterme con otros temas que no tengan relación con el básquetbol. Por ejemplo, con el fútbol. ¿Para qué quiero hablar de fútbol si yo estoy hablando de básquetbol? O meter la política aquí en mi tema. Hay que ser coherentes. Seguir una sola línea. ¿Para qué? Para que nuestro público no se confunda. Y que entienda, sobre todo que entienda el texto. Ese es el objetivo de la coherencia. Seguir una sola línea. Seguimos con la siguiente propiedad, que es la cohesión. Bien, como decíamos, ¿no? Un texto pues tiene palabras, oraciones, párrafos, así también como conectores. Aquí puse de ejemplo unos conectores para, y, como, así también, etcétera, etcétera. Así también signos de puntuación, coma, dos puntos, punto y coma, punto y seguido y punto final. Para que nuestro texto tenga cohesión, tenemos que utilizar unir o hacer uso de estos elementos para que haya cohesión. Si yo estoy haciendo un texto, pues evidentemente tengo que utilizar diferentes conectores para hilar, como vemos aquí, dar hilaridad, dice, para hilar, para unir frases y así la gente o el lector nos puede entender. Claro, haciendo uso también de estos signos de puntuación, coma, dos puntos, punto final, termino un párrafo, pongo un punto final o punto y aparte, y así sucesivamente, para que haya cohesión en mi texto. No es más que utilización de estos elementos para que haya cohesión en el texto. Claro, como ya he venido mencionando, con el único objetivo es que
el lector nos entienda. ¿Sale? Continuamos. Ahora vamos a revisar. Vamos a revisar lo que son los pasos a seguir para la redacción de un texto. Primero, selecciona un tema. Enlista y ordena las ideas. Busca información relevante. Redacta un primer borrador. Examina los errores y corrígelos. Redacta el texto. Aquí tengo un ejemplo. Selecciona el tema. Quiero hablar de deportes, pero quiero ser más específico. Quiero hablar de básquetbol. Ya seleccioné mi tema. Ahora, segundo paso, enlista y ordena las ideas. Voy a ordenar lo que quiero o primero pensar bien de qué quiero hablar acerca de este deporte. Las reglas, ejercicios, alimentación. Ya ordené mis ideas. Tercer paso, busca información relevante. Ya que tengo mis ideas aquí, me voy a internet, a otras fuentes donde ustedes quieran. Buscan información sobre esto, sobre mis ideas. Cuarto paso, redacta un primer borrador. Ya que tenga yo la información recabada, hago un primer borrador. Siguiente paso, examina los errores y corrígelos. De ese borrador, pues examino si es que existen errores y corregirlos. Y último paso, hago mi redacción final. Todo ya corregido, todo ya bien hecho y con eso ya doy por terminado mi texto. Claro, nunca olvidar estos elementos que aquí ya mencionamos, que son las propiedades de la redacción. Estas propiedades, la adecuación, coherencia y cohesión. Como resumen de este tema es que la adecuación pues se refiere al tipo de público al cual nos dirigimos, utilizar las palabras adecuadas. La coherencia, seguir una sola línea. Si hablo de fútbol, voy a hablar de fútbol. No quiero meterme o ni siquiera tengo que meterme con el béisbol, por ejemplo. O si hablo sobre la política, hablo de la política. Siguiente propiedad que es la cohesión, utilización de los signos de puntuación, utilización de los conectores y así sucesivamente.